Bienvenidos a Historias of Mundo. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios más fascinantes de la historia, esos enigmas que han dejado perplejos a científicos, arqueólogos e historiadores durante siglos. ¿Te has preguntado cómo civilizaciones antiguas lograron hechos increíbles sin la tecnología que tenemos hoy? ¿O qué secretos podrían esconder lugares como las líneas de Nazca, el mecanismo de Anticitera o la isla de Pascua? En este video exploraremos estos y otros misterios, que quizás nunca te hayan contado. Así que, si te gusta la historia y las curiosidades, quédate hasta el final porque esto te va a sorprender. Empecemos con uno de los misterios más famosos de Sudamérica, las líneas de Nazca. Estas enormes figuras, que solo pueden ser apreciadas desde el aire, se encuentran en el desierto de Perú, y fueron creadas por la cultura Nazca hace más de 2000 años. ¿Pero cómo lo hicieron? Estas líneas incluyen formas de animales, plantas y figuras geométricas, algunas de las cuales miden más de 300 metros de largo. Lo más sorprendente es que, sin la capacidad de volar, los Nazca no podrían haber visto sus propias creaciones desde arriba. Entonces, ¿cómo lograron tanta precisión? Algunos teorizan que estas líneas eran un tipo de calendario astronómico, mientras que otros creen que tenían un propósito religioso o incluso que eran señales para extraterrestres. Aunque los arqueólogos han intentado descifrar su significado, el verdadero propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. ¿Qué opinas tú? ¿Eran un mensaje para los dioses o algo más? Ahora viajemos a la antigua Grecia para hablar de uno de los artefactos más asombrosos jamás descubiertos, el mecanismo de Anticitera. Este dispositivo, encontrado en un naufragio cerca de la isla de Anticitera en 1901, es considerado la primera computadora analógica de la historia. Data del siglo II a.C. y está compuesto por engranajes de bronce que podían predecir posiciones astronómicas, eclipses y hasta fechas de los Juegos Olímpicos antiguos. Lo más increíble es que este nivel de tecnología no se volvió a ver hasta el siglo XIV en Europa. ¿Cómo pudieron los griegos crear algo tan avanzado hace más de 2000 años? Algunos expertos creen que el mecanismo fue obra del famoso inventor Arquímedes, pero no hay pruebas concluyentes. Este artefacto nos hace preguntarnos, ¿cuánto conocimiento antiguo se ha perdido en el tiempo? Ahora hablemos de uno de los misterios más escalofriantes de la historia, la maldición de Tutankamón. Cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del faraón en 1922, se desató una ola de muertes inexplicables entre los miembros de su equipo. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, murió poco después de la apertura de la tumba, y muchas otras personas relacionadas con el descubrimiento también fallecieron en circunstancias extrañas. ¿Fue realmente una maldición o simplemente una serie de coincidencias trágicas? Los científicos han propuesto teorías como la presencia de gases tóxicos o bacterias antiguas en la tumba, pero la leyenda de la maldición sigue viva. ¿Tú qué crees? ¿Fue Tutankamón el responsable de estas muertes desde el más allá? Viajemos a la isla de Pascua, un lugar remoto en el Pacífico que alberga uno de los mayores enigmas de la historia, los Moais. Estas enormes estatuas de piedra, algunas de las cuales miden hasta 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas, fueron talladas por los Rapa Nui hace cientos de años. Pero, ¿cómo lograron mover estas estatuas desde las canteras hasta sus ubicaciones actuales? Además, ¿qué llevó al colapso de esta civilización? Algunos creen que fue debido a guerras internas, otros piensan que fue por la sobreexplotación de recursos. Lo cierto es que la isla de Pascua sigue siendo un lugar lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué crees que pasó realmente con los Rapa Nui? Y ahora, adentrémonos en uno de los misterios más famosos y controvertidos de todos los tiempos, el Triángulo de las Bermudas. Esta zona del Océano Atlántico, ubicada entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido escenario de numerosas desapariciones de barcos y aviones desde el siglo XIX. ¿Qué hace que esta área sea tan peligrosa?
Algunas teorías sugieren que hay fenómenos naturales extraños, como tormentas repentinas o erupciones de gas metano desde el fondo del océano. Otros creen que se trata de algo más sobrenatural, como portales dimensionales o incluso actividad extraterrestre. Aunque los científicos han intentado explicar estas desapariciones con causas naturales, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue capturando la imaginación de millones. ¿Tú qué piensas? ¿Es solo una zona peligrosa o hay algo más oscuro detrás de estas desapariciones? Y ahí lo tienes, 5 de los misterios más fascinantes de la historia que siguen desconcertando a los expertos. Desde las líneas de Nazca hasta el Triángulo de las Bermudas, cada uno de estos enigmas nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. ¿Cuál de estos misterios te pareció más interesante? ¿Crees que alguna vez descubriremos la verdad detrás de ellos? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima, exploradores de la historia.